Amén. Ok, vamos a comenzar. Saludos a todos. Estamos aquí con Pedro, Joana y Orlando en esta noche. Vamos a hablar acerca de volumen número 2, sesión número 1, que habla de la obediencia de Abraham, acerca del sacrificio de su hijo Isaac, que vemos en el libro de Génesis capítulo 22. Algo jocoso que comienza la sesión, habla del sacrificio. Y habla de la historia de un cerdito y una gallina, que dice, le dijo la gallina al cerdito, le dijo, vamos a ayudar a la gente, vamos a darle huevo y jamón. Y entonces la gallinita le dijo, para ti eso es una ayuda. El cerdito le dijo, para ti eso es una ayuda, pero para mí es un sacrificio. ¿Sabe que es un sacrificio? Y comienza entonces esto acerca de un sacrificio, el sacrificio del hijo de Abraham. Y les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Alguna vez a ustedes le ha costado la obediencia? Algo que Dios le mandó a hacer en un momento que no entendiste por qué Dios te mandó a hacer algo y te costó obedecer a Dios. No sé quién quiere ir, Orlando, Joana, Pedro. Bueno, yo cuando estaba creciendo en el Evangelio, creciendo en mi iglesia, en la República Dominicana, sí me costó un poquito, porque uno viene del mundo, aunque yo crecí en el Evangelio, pero yo no fui cristiano toda mi vida, y me convertí a los 16 años. Entonces cuando vine a la iglesia, vine con mi mente, vine con mi actitud, vine con mi forma, pero cuando tú vienes a Cristo, Cristo te cambia. Y hay ciertas cosas, ciertas normativas, ciertas reglas que te comienzan a aplicar en la iglesia, que tú al principio no te adaptas. Es un poco difícil, más cuando uno es joven. Y sí me era un poco chocante, pero gracias a Dios con el tiempo tuve líderes que fueron muy pacientes, que tuvieron mucho amor, y con el tiempo pude ver que someterte y esa obediencia, no al líder, no a la iglesia, sino a Dios, a su palabra, eso iba produciendo un fruto, eso iba produciendo un cambio que te daba gozo. El crecimiento, de ahí salía el crecimiento. Te daba una paz y para mí fue una bendición tremenda. Duré varios años para poder bautizarme. Yo me convertí en el 96 y me vine bautizando en el 98. Duré alrededor de 2 años para bautizarme, porque mi pastor era bien estricto. Bien estricto. Y a veces me chocaba. Yo decía, aparte de mi pastor, era mi abuela, mi mamá, yo me crié con ella. Entonces, tu abuela era la pastora. Era la pastora. ¡Wow! Pero era sumamente estricta. Porque vivía con él, lo conocía. Vivía conmigo, lo conocía. Ella me decía... Que hacía el jamón y el huevo. Bueno, ella me decía, tranquilito. Entonces, cada vez que llegábamos al punto de bautismo, que iban a bautizar en las convenciones y eso, yo me emocionaba porque me voy a bautizar, tú sabes. Y cuando llegaba el momento de bautizarme, que ya yo estaba a ponerme mi batola, me decía, papi, no estás listo todavía. A quitármelo más, pero no estás listo. Y aprender a eso, a tú, ¿sabes qué? Quedarte en silencio, pero no cuestionar, no juzgar, que tu corazón no se... Al principio no fue fácil. Sí. Pero luego con el tiempo, Dios fue trabajando, y yo no lo entendía, pero Dios estaba trabajando una área en mi vida. Sí. Ella te estaba creciendo. Exactamente. Sin tú darte cuenta, ella te estaba moldeando, te estaba creciendo. Joana una vez contó una historia que eso me impactó. Hay una flor, no sé cómo es que se llama la flor. Mirto. Pero para que esa flor pueda producir un olor, tiene que ser espremida, tiene que ser triturada, machucada. Entonces, muchas veces nosotros lo vemos así, la obediencia es algo similar, la obediencia es algo que te machuca tu orgullo, te machuca tu carácter, tu mente, tu deseo, lo que tú quieres, entonces tú tienes que someterte a eso. Pero al final lo que sale, el producto final, es un perfume para el Señor, es algo que al Señor le agrada y para nosotros es una bendición. Sí. Entonces la obediencia, el sacrificio, las pruebas, son las cosas que a nosotros nos ayudan a crecer. No sé si Joana o Orlando. Orlando y después la dama. ¿Cuál es la pregunta de nuevo, pastor? Las pruebas que te hacen crecer. Bueno. Cosas que a veces uno dice, Dios, ¿por qué me está sucediendo eso? Sí. Y después a la larga viste el por qué. ¿Sabes? Que miraste para atrás y dices, ok,
ya entiendo por qué. Dios Y el me sacrificio, creo que usted habla un poquito acerca del sacrificio. permitió. Del al inicio sacrificio, también. sí, es un sacrificio. Realmente, bueno, gracias al Señor a mí me llevaron al Evangelio cuando pequeño, pero hay muchas personas que están equivocadas con respecto a esto. O sea, hasta yo al principio, cuando tenía alrededor de 10 años o 9 años por ahí, yo decía, bueno, si me trajeron aquí desde chiquitico, es porque significa que yo no voy a pasar nada de lo que pasa a la gente. Como que tenía una manía de protección. Un pase VIP. Ajá. Sí. Y al contrario, cuando... VIP. Ajá. Cuando yo creo que VIP fue la prueba que me vino cuando ya cogí conciencia que de hecho hasta me juzgaba a mí mismo. Sí. Y a veces hasta llegaba a juzgar a Dios, que después le pedí perdón como diciendo, pero ¿por qué si yo nací en el Evangelio? ¿Por qué no, al contrario? O sea, esto no significa que las pruebas no vengan a tu vida, ¿entiendes? Y entonces, cuando salí de la prueba, fue que me di cuenta la importancia que era de estar en el Evangelio. O sea, de por qué eso es importante las victorias. Porque hay personas que en el mundo pasan circunstancias que no tienen que ver con pruebas y cuando salen de ciertas circunstancias se sienten felices, pero hasta ahí. Sí, no aprendieron nada. No aprendieron nada, pero sin embargo, cuando nosotros pasamos por una circunstancia, una prueba que está en nuestro camino, cuando salimos, que tenemos la victoria, logramos ver la grandeza de Dios allí en ese proceso. O sea que la victoria para nosotros la vemos de otra manera. Sí. Y hay cosas, hay pruebas que yo antes pensaba, bueno, si tenemos la Biblia y tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué no podemos aprender sin tener que sufrir? Y eso es como pero hay cosas que solamente es solamente llevar a tu hijo, como hizo Abraham, ¿no? Que llevó a su hijo al altar. Hay que recordarse que Dios le dio la promesa. Cuando le dio la promesa, tenía 75 años. Claro. Su esposa, 65 años. Naturalmente inhabilitada para tener hijos. Exacto. Pasan 5, 10, 15 años. Y Dios todavía diciéndole de una promesa. Y esa promesa se veía más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. A la edad de Sara tener 90 y él 100, tienen a su hijo Isaac. La promesa cumplida. Fin de la historia. Cenicienta. Se supone. Ella con el príncipe se va y el sol desciende y todo y hay un cartelito que dice el fin. El fin. Pero no. Pero ese no fue el fin de la historia. El fin de la historia, viene de repente Dios y le dice, llevas unos cuantos años con tu hijo, dámelo. Y a veces uno se pregunta por qué. Y hay cosas que solamente el altar y el sacrificio, el dolor y la prueba saca de nosotros ciertas actitudes, ciertos deseos y ciertas cosas. En Abraham creo que fue poner a Dios por encima de todas las cosas. Y en sí lo que Dios estaba buscando era librarlo. Mientras nosotros amamos cosas en esta tierra, Exacto. uno se piensa, ¿cómo es que Satanás nos pone en ansiedad, en depresiones, en diferentes cosas? Bueno, es sencillamente porque nuestro corazón está atado a algo Esa cosa. que está sembrado en esta tierra. Cuando Dios te dice, dámelo, lo que Dios no te está castigando, Dios te está librando. Librándote. Exacto, Dios te está librando Dios está de esa misma educando cosa. tu corazón. Dios está buscando todo el tiempo tu corazón. Sí, eso es. Al final del día, todo lo que Dios permite que pase en nuestras vidas, la finalidad y el objetivo principal es eso, acercarnos a Él. Acercarnos a Él, porque Él está ahí siempre. Él no se ha movido en ningún momento. Nosotros somos los que nos alejamos, nos distraemos, estamos muy ocupados, estamos trabajando, estamos estudiando, los niños, la casa, la escuela, todo, nos ocupamos. Y sin embargo, Dios nos ama tanto, tanto, que Él busca la manera de llamar nuestra atención hacia Él. Sí. Él busca la manera de que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, de que nosotros aprendamos a depender solamente de Él, porque somos expertos tratando de depender en nuestros conocimientos, en nuestra fuerza, en la forma en que yo pienso que deben de hacerse las cosas, pero no necesariamente estoy buscando, ¿verdad?, en obediencia a Dios, la forma en que Él quiere que yo haga las cosas. Sí. Entonces sí, en ese sentido, de alguna manera el amor de Dios es tan grande para nosotros, que aunque sea a través de la prueba o a través de las situaciones difíciles,
Él nos va a llamar hacia Él. Él nos va a atraer hacia Él. Va a llamar nuestra atención hacia Él. Y uno se recuerda los tiempos cuando al principio le sirvió, ¿sabe? Llegamos al Señor y le decimos a Dios, Dios te lo doy todo. La primera vez que tú le dices a Dios, Dios te lo doy todo. Yo digo Si tú examinas el todo que tú le estabas dando a Dios, es una parte. es como Un cuarto. Si es un porcentaje, sería como un punto 0,001. Como allá que hacen un chiste. Te lo doy todo. Todo es tuyo, pero es mío. Esto es mío. Yo digo que también muchas veces nosotros estamos tan enfocados que realmente estamos desenfocados. Porque estamos enfocados en tantas cosas que nos prohíben ver realmente cuál es el enfoque que necesitamos tener. Abraham es algo de lo que a mí me encanta. Yo he escuchado a mucha gente que dicen, pero Abraham lo hizo porque Abraham no le interesaba tanto Isaac. No, Abraham estaba enamorado de Isaac. Todo lo contrario. Porque Dios dice, el que amas. Sí, El que ama. O sea, Exacto. fíjate que la Entrégame palabra lo a tu dice, hijo, el que tú amas. el que tú amas. O sea, Tu era cora- porque tu su corazón. corazón Sí. estaba ahí. Pero Abraham estaba tan enfocado en Dios que Isaac nunca le quitó el enfoque. O sea, él recibir la bendición. Y fíjate que Dios no se lo pidió al otro día de nacer. Dios se lo dejó un tiempo. Y eso, Enamórate. enamórate. Ese es el Agárrale Gózate, cariño. alégrate. Yeah. Y cuando Dios entendió que era el momento, Yeah. le dijo, ven, dámelo. Eso está bueno. Sacrifícame. Yeah. Y Abraham no lo pensó. Lamentablemente yo digo que nosotros, y ahí vuelvo a la palabra que usted dijo ahorita, cuando nosotros venimos al Evangelio, venimos tan enamorados de ese cambio, esa transformación, que estamos enfocados en Dios. No tenemos problema en orar, no tenemos problema en leer la Biblia. El culto puede terminarse a las 2 de la mañana. Ahí estamos. Gloria a Dios. Cerramos la iglesia. Pero en el camino, Dios nos va dando bendiciones. Y el enfoque de nosotros se va poniendo en todas esas bendiciones. Y nos vamos olvidando, vamos dejando a Dios atrás. Y Dios atrás mirándonos, viéndonos. Y llega el momento en que Dios dice, es necesario que yo te quite un poquito eso. Para que tú vuelvas a verme nuevamente. Y eso es cuando el dolor. Y ahí es cuando a uno le duele. Porque tú dices, pero ven acá, Dios. Sí, pero mira todo lo que yo he hecho por ti. Entonces, sí, tú te estás desenfocando de mí. Yo necesito traerte nuevamente. Y muchas veces nosotros no lo entendemos. Por eso la oración de Jabe es tan bonita. Porque Jabe le dice, mira, Jabe sabe su corazón y su condición. Él dice, no me dé tanto que yo me olvide. de ti, Pero no me dé tan poco que reniegue. que yo reniegue de ti. Dame lo necesario. O sea, si nosotros pudiéramos decir así al Señor, dame lo necesario. Para que yo no me olvide de lo que tú has hecho en mi vida, pero tampoco para que yo me gloríe tanto que se me embote, que eso lamentablemente nos pasa a nosotros. O que nos pasa también que lamentablemente a veces como cristianos andamos detrás de los panes y los peces y no detrás del que da los panes y los peces. A veces estamos muy enfocados en las bendiciones que Dios nos puede dar, pero no estamos enfocados en el Dios que da las bendiciones. Pasa Sí, mucho. en la vida de nosotros hubo un tiempo donde, yo siempre lo digo porque para mí es de gratificación recordarme. Nosotros tuvimos un tiempo donde no teníamos técnicamente para comer. No teníamos dinero, no había comida en la casa. Tú entrabas a la nevera, no teníamos absolutamente nada más que un jarrón de agua en la casa. Y nosotros vivimos tiempos difíciles, completamente difíciles, donde dependíamos de otra persona. Si para ir a un supermercado dependíamos de que alguien nos llevara para una diligencia. Pero Dios en cada una de las situaciones fue poniendo personas en nuestro camino. Fue abriendo puertas, fue mostrándonos. Y nosotros tuvimos un tiempo de mucha ansiedad, mucha presión psicológica. Yo acababa de traer a mi esposa de Santo Domingo. Y para mí era bien difícil, porque yo me sentía presionado. Yo veía todos mis amigos que llevaban a sus esposas cuando la traían a Disney y eso, y en la barbería me decían, oye, pero no lo vas a llevar a Disney. Entonces yo no podía llevarlo a McDonald's, ¿y cómo lo voy a llevar para Disney? Y fue un tiempo muy difícil. Y fue un tiempo luego donde perdimos un embarazo y todas esas cosas, pero luego ver las cosas que ha hecho Dios con nosotros y ver las cosas que Dios nos ha permitido y donde Dios nos ha llevado, uno ahora le dice al Señor, ¿sabes qué? Gracias. Porque
vinimos de República Dominicana, donde perdimos cierta estabilidad, cierta comodidad, ciertas cosas, a un país donde no teníamos técnicamente nada y depender de otra persona. Pero el Señor nos ayudó y nos enseñó y moldeó nuestro corazón, que eso es lo que muchas veces no entendemos, que la prueba y los procesos no son para humillarnos, ni para Dios hacernos ver menor que nadie, ni para... No, es porque Dios sabe dónde nos va a llevar y Él necesita preparar el corazón desde aquí hasta allá. Sí. Si Dios no preparaba el corazón de Abraham con Isaac, Abraham no iba a poder ser el padre de una nación. Sí. No iba a tener esa capacidad, no iba a ser lo mismo. Si yo me pongo a mirar, yo sé que usted por igual, si usted se pone a mirar el pastor David ahora, el pastor David 5 años atrás, dice, si Dios no hubiera hecho todas esas cosas, usted no hubiera podido ser la persona con el temperamento, con la calma, la sabiduría, la madurez que tiene ahora. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, pero usted tuvo que someterse en obediencia. Y ese es Génesis 22 cuando el Señor le pide sacrificar a Isaac. Y me encanta 3 capítulos después, en el 25, cuando dice, no sé, no era ese, no sé, Debe ser capítulo 22. 24, 24.1. Vamos a ver. Oh sí, 24.1. Era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y Jehová lo había bendecido a Abraham en todo. Gloria a Dios. Y eso es tremendo, como Dios lo lleva del sacrificio a bendecirlo en todo. Y eso sí es esa sí es la historia final de la Cenicienta. Ahí sí desciende el sol y ya, entonces él sale. El arcoíris, el la arcoíris, palomita con la... todo el mundo ahí termina la historia de Abraham. Así que, bueno, esto ha sido la conclusión de esta sesión. Espero que le haya sido de bendición en esta noche. El comienzo de una nueva serie en las próximas 2 semanas. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Pero antes de despedirnos, vamos a hacer una oración para terminar. Y antes de la oración, pastor, me llama la atención que aquí dice fe más obediencia igual a sacrificio que Dios honra. Que Dios honra. Amén. Que Dios honra y honra a Dios también. A la Amén. misma vez. Al Amén. mismo tiempo. Amén. Orlando, dirígenos en oración para Amén. despedir. Gracias Dios por este tiempo tan especial, Sí, Señor, sí. que hemos Gracias, tenido. Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has hecho entender, Padre, el propósito del sacrificio hacia ti, Padre. Sí, Señor. Que todo es, Señor, porque lo creemos en fe, Señor, y cuando lo creemos, Señor, y entregamos todo hacia ti, Señor, después con un beneficio, Señor. Sí, y Señor. es tu bendición en cada una de nuestras vidas y de nuestra familia, Señor. Te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que está viendo este video en este Señor. momento, su familia, que tu misericordia se extienda Señor. hacia cada uno de nosotros Sí, y Señor. las personas que Sí, nos Señor. están viendo, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Adiós.